Nuestra ponente, vamos a presentarla, así es, ella es coordinadora académica y docente del programa de educación especial de la Universidad Católica Sede Sapiense. Tiene una formación académica de la misma universidad, así como también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha llevado un programa de capacitación en fortalecimiento de la enseñanza efectiva hacia la educación inclusiva. Asimismo, es maestrista en psicopedagogía y orientación en tutoría educativa, licenciada en educación especial de la Universidad Católica, también se Sapiense, y asimismo tiene un diplomado en problemas de aprendizaje aplicando la psicopedagogía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cabe mencionar que nuestra ponente ella había pedido algunos materiales que también se les hizo llegar a ustedes a través del WhatsApp, ¿no? De la coordinación que tenemos con cada uno de ustedes. Así que por favor vayamos teniendo a la mano nuestros materiales, que eran 2 cartulinas A4, plumones, también nos ha dicho nuestra ponente que va a utilizar la pizarra digital Jamboard, o sea que va a ser bastante interactiva esta participación. Así que maestros, vamos entonces a dar el pase a nuestra ponente en esta mañana de capacitación. Adelante, Miss García, Aspausa García, Jennifer Linet, y bienvenida a esta semana de capacitación y actualización docente. La recibimos con esos aplausos virtuales afectuosos. A ver las reacciones para nuestra ponente. Ahí están. Muy bien. Adelante, Miss. Buenos días. Ella está El compartiendo micro lo pantalla. puede ella misma manipular. Sí. Miss Jennifer Linet. Ya, misita. Tan linda, ella está aquí con nosotros. Gracias, Miss, también por ese tiempo, por el espacio que usted nos brinda. Y sé que en esta mañana también nos vamos a enriquecer con todos los conocimientos, con ese expertise que usted ya tiene, Miss, que nos va a transmitir a cada uno de los que estamos acá. Porque estamos cada día dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? Estamos a la vanguardia del aprendizaje que nos lleva realmente a que nosotros también podamos poner en práctica todo lo que estemos aprendiendo en esta semana, estimados maestros. Ahora sí. Listo, Eh, Miss, adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, un saludo a todos. Hoy el internet está un poco fastidioso, como es de costumbre, hay interrupciones. Hoy se le ocurrió a todos pasar cerca a la oficina, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a compartirles el material primero. A ver, me dicen Ex- si lo pueden ver. Excelente, sí se ve. Sí, Miss. Entonces, para iniciar, este tema es un tema bastante complejo, bastante tocado, digámoslo así, muy conocido por algunos, por otros es un tema en referencia nuevo, a algunos les interesa por diversas razones. A mí me gusta mucho la participación del público, me gusta trabajar. No sé si pueden activar cámaras en algún momento porque quiero trabajar en el taller con las cartulinas, pero quiero hacerles una pregunta porque el chat está abierto, ¿no? Yo he llamado a este taller, a esta ponencia, porque es todo junto, el valor de las diferencias. Ese es el verdadero reto educativo hoy por hoy. Ya tenemos mucho tiempo hablando de inclusión. Es más, es un tema bastante tocado, como lo decía, pero creo que hay una palabrita
que todavía dentro del constructo social, dentro de lo que conocemos, dentro de lo que trabajamos incluso en el aula, no la hemos orientado, a mi parecer, y esto es muy personal, de la mejor forma, es decir, de la forma adecuada. Diferencia. Diferencia es una palabra que suena un tanto fuerte y para algunos positiva y para otros negativa. Yo les voy a preguntar, ¿cuándo la diferencia puede ser positiva? ¿Cuándo es un concepto positivo para ustedes? En el chat, rapidito, 4 personas, 5 personas que me digan, ¿cuándo diferencia es positivo? O cuándo es negativo, también acepto el comentario, ¿no? Porque digamos que las palabras dentro de nuestro entorno tienen una connotación y de esa connotación depende mucho la mirada. Dice, cuando te aporta algo nuevo que edifica, excelente, una diferencia me puede aportar. Me quedo con la palabra aporte, listo. Cuando complementa, cuando aporta, cuando las personas crecen, cuando aprenden. Entonces, miren cuando suma, Rosa, muy bien. Cuando te ayuda a crecer, cuando estamos dispuestos a aprender. Digamos que aquí tenemos un grupo de personas, 232 en total, que digamos que tienen una idea fortalecida de que la diferencia es algo positivo. ¿Cuándo sería algo negativo? Ustedes deben haber escuchado millones de veces que diferente es negativo. Pueden haberlo escuchado de un padre, de un niño. A ver, alguien, 2, 3, 4 personas que me digan. Cuando es para criticar, ya, cuando está en función a la crítica, cuando genera división, cuando no se reconoce la diferencia, Glenda, está dando en un punto clave, cuando se minimiza, es decir, pues da igual, ¿no? Diferentes, total. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, y esto siempre le digo a mis estudiantes, que están en la carrera de educación inicial? A veces he ido a los colegios y he visto todos somos iguales a los más pequeñitos, ¿no? Todos somos igualitos, todos debemos respetarnos porque somos iguales. El niño crece con la idea de que todos somos iguales y todos, generacionalmente, me incluyo porque todavía me siento joven, hemos crecido con esta idea desde inicial. Todos somos iguales. Es más, cuando la profesora de religión, ¿sí? Es muy importante la profesora de religión al inicio, ¿sí? Cuando ella da esta idea de que Dios nos valora a todos, ¿no? Pero a veces las palabras para los niños son literalidad. Cuando alguien dice, Dios nos hizo iguales a todos, tenemos que aterrizar los conceptos. Es decir, ¿a qué nos referimos, sí? Cuando decimos que Dios nos hizo iguales. Porque para el niño en literalidad todos somos iguales. Entonces, cuando uno de mis compañeros llega en una silla de ruedas, a mí este no me parece igual a mí, porque él está en una silla, o cuando va a la calle y ve a alguien que tiene de repente una discapacidad, dice, no, pero ¿por qué no tiene una pierna? Y la mamá o el papá o la abuelita, porque es cultural, shh, no se dice, no incomodes, porque el niño no dice, disculpa mamá al oído, ¿por qué esta persona? No, el niño de frente, en voz alta, delante de todos, mientras tú estás incluso sin haberte dado cuenta de que tu hijito está mirando. Mamá, ¿por qué esa persona no tiene un brazo? ¿Por qué no tiene pierna? Incluso pregunta, y tú lo único que haces es esa idea que a ti, ¿sí? Te introyectaron cuando eras pequeña de no se mira, no se critica, no se dice porque puedes hacer sentir mal, se ha convertido generalizada en la comunidad, en la sociedad, en ignorar al otro. Es decir, como no puedo mirar porque puedo incomodar, esta no mirada se ha convertido en ignorar al ser humano. Es decir, no lo miro porque puedo incomodarlo, pero al mismo tiempo no existe. Entonces, temas como discapacidad o diferencias terminan siendo un poquito tabú, un poquito difícil de tocar en casa, un poquito difícil de tocar en el colegio, un poquito difícil de hablarlo en el trabajo. Entonces, si es tan difícil y siempre se evade, llega el momento
de la escuela donde se hace inclusión y recibimos niños de todas las edades con ideas preconcebidas, prejuicios, incluso adultos, incluso docentes, que dicen, no, es que yo no puedo. Yo he ido a colegios donde me dicen, no, yo no quiero llevar una charla de inclusión, yo quiero que usted me enseñe a adaptar. Adaptaciones es lo único que necesito. Y yo pienso, y siempre le digo a los directivos, mira, así como ustedes en el aula hacen, ¿no es cierto?, un diagnóstico, yo debo hacer un diagnóstico de tus colegios, yo debo hacer un diagnóstico de tus docentes, porque así no puedo iniciar algo si es que no sé qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Ustedes han hablado muy bien de las diferencias y hasta cierto punto podemos decir que sí, es importante entender que la diferencia es parte del ser humano. Y con esto me quiero quedar porque alguien dijo, ¿no?, que era parte del ser humano. Las reglas para hoy, uso del chat, ya saben, porque me encanta que conversemos. Aquí he puesto a 3 muchachos, a 3 jóvenes, pero no solamente cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de condiciones, estamos hablando incluso de chicos que vienen de otros países, que vienen de repente de otras regiones, estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de otros credos, es decir, las diferencias son amplias. Pero vamos a ver qué es lo que dice la RAE. Vamos a ver, ¿ya? Dice, es una cualidad o accidente. La connotación aquí ya no me gusta. Dice, por el cual algo se distingue de otra cosa. Un accidente por el cual algo se distingue de otra cosa. Como les decía, hay una connotación no tan positiva en todos los casos de lo que es diferencia. Pero luego me quedo con el de variedad entre cosas de una misma especie. Con esto me puedo quedar, porque sí, cuando estamos en el aula, tenemos a Juanito, tenemos a María, tenemos a José, tenemos a Ana, tenemos a Pedro, y todos son diferentes, todos vienen de distintas familias, todos vienen de distintos credos, todos tienen situaciones totalmente diversas. Años atrás, en la época más o menos de mi mamá, era súper difícil ver una familia que se estuviera divorciando, ¿no es cierto? Las parejas separadas, por ejemplo. Era muy difícil verlo y no se tocaba en el aula porque era un tema tabú. Pero ¿qué pasaba? Llegaba el momento de todos los años de hacer el árbol genealógico, de hacer el árbol de la familia, y de repente estaba la mamá soltera o el papá soltero que cría al hijito o a la hijita sola y tiene que hacer el árbol, pero ya tú le diste una plantilla del árbol. Ese árbol tiene ramas aquí, ramas allá, hay que llenarlo de tal o cual manera. Pero si lo traes a estas épocas, el niño debiera entender, tanto como la docente debiera entender, que las familias son como un bosque. Ningún árbol tiene ramas iguales a la otra. Por ende, cada quien debería tener la potestad de construir su arbolito, para que cuando los expongan no quede uno todo vacío de un lado, porque no pudo llenar esa plantilla, y porque de alguna manera cada quien reafirma lo que trae de su familia. Y ahí también tenemos diferencias y ahí también estamos haciendo inclusión. Inclusión no solo, ¿sí?, está destinado o es verticalmente, direccionalmente, está directo, no tiene nada que ver con otra cosa que no sea discapacidad. No, tiene que ver con absolutamente todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Con el tiempo le hemos dado tanto énfasis a las diferencias que tienen que ver con niños asociados a alguna condición de discapacidad o alguna condición en general o incluso chicos con altas capacidades, que se han creado etiquetas. En la sociedad, si tú eh, comunicas una idea y esa idea se sigue comunicando, se expande y luego es repetida por muchos, lo que se cree es un constructo social. Y nuestro constructo social actualmente, ¿sí?, está tratando de desligarse de todas estas etiquetas que hemos ido creando. Es decir, tenemos la etiqueta porque somos un país socialmente dividido, ¿no es cierto? Dividido, y es incluso preocupante que a estas alturas, en el 2024, tengamos una escena social en la que
la división, ¿sí? Las poblaciones más vulnerables, que haya tanta diferencia. ¿Qué etiquetas normalmente ustedes han escuchado y que consideran que de repente en su aula, en el cuarto grado, en el quinto grado, en el primer grado, en la secundaria, las pueden escuchar? O sea, que las traen los chicos a casa o que incluso ustedes las han escuchado de compañeros adultos. A ver, en el chat, etiquetas. ¿Qué etiquetas han escuchado? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la etiqueta de mi niño incluido. Es decir, hay profesores que me dicen, profesora, buenos días, aquí está mi niño incluido, cuando voy a hacer alguna observación a aula, ¿no? Especial, aquí está mi niñito especial, entonces los demás no son especiales. Mi niñito incluido, entonces los demás del aula son los excluidos. Porque, digamos, ¿no? ¿Por qué se utiliza como diferenciación esa palabra? Muy bien, Carolina, especial. La escuchamos en todos lados, ¿no? Tiene habilidades especiales, tiene capacidades especiales. Es un niño especial. Sí, sin mala voluntad, claro, pero se ha vuelto una etiqueta. ¿Qué otra etiqueta escuchan? Independiente eh, que estemos hablando de condiciones. Hay otras etiquetas también, diferente. ¿No han escuchado, por ejemplo, que los chicos a veces dicen, ay, me da cringe, es raro? Y tú dices, ¿qué dijo? Claro, porque tú como docente tienes que estar literalmente escuchando los TikToks que tu alumno escucha, viendo los programas de televisión que tu alumno ve, porque de allí tú sacas también cuáles son esos comportamientos que estás encontrando en el aula que mamá dice que no los tiene en casa, pero que este chico repite cosas, hace cosas que a ti te parecen en particular extrañas y que no las conoces. Terrible, el terrible, ¿no? La profesora del primero C le cuenta a la profesora del primero A que Juan el terrible. Y entonces la profesora del primero A, que siempre se olvida de que se llama Juan, le dice el terrible, el travieso, enfermito. Sí, ¿no? Esa es una de las etiquetas más feas que creo que he visto. Eh, enfermito. Vamos a ver un momento este video y vamos a reflexionar un poquito de esto. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Yo les pregunto, ¿qué es lo que han podido observar en este video? ¿Qué ha sucedido? ¿Será que en nuestro salón también tenemos a alguien que puede llegar y que básicamente sea completamente distinto a los demás y que no sepamos incluso cómo abordarlo? ¿Será cierto que toma tiempo?
A ver, ¿qué nos dicen aquí? Al principio dice, estos niños son aislados al no manejar sus emociones, muestran tristeza, enojo, frustración, suelen ser pegalones o molestar a sus compañeros. Dice, carencia de empatía, que nadie se acerca a él, primero la tristeza, luego la aceptación, la indiferencia, son rechazados, al principio el rechazo y luego la aceptación. Al principio el rechazo y luego la aceptación, el cariño, son separados por sus amigos, mirar con diferencia, la inclusión. A mí me gusta mucho este video porque este video hay varias cosas que podemos observar aquí. Y es que no necesariamente, digamos, todos los chicos actúan de manera indiferente. A veces también nosotros tenemos esta connotación un poco más adulta, ¿no? De la indiferencia. A veces es temor más allá de indiferencia, porque les vuelvo a repetir, nadie nunca les enseñó o nadie los hizo afrontar que todos somos distintos. Es más, a ver, levanten la mano cuántos de aquí en su aula trabaja plan lector que tenga que ver con inclusión. Porque hay, casi todos los colegios trabajan, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí, independiente incluso de lo que el colegio propone, trabaja o hace lecturas que tengan que ver con temas de inclusión? Muy bien, Milagros ha levantado la mano, Glenda ha levantado la mano. ¿Por qué es importante esto y por qué les hago la pregunta? Porque no necesariamente tienes que tener un niño con alguna condición para trabajar el tema. Tú podrías estar trabajando en lecturas relacionadas a trastorno del espectro autista. En literatura infantil hay cuentos, ahora en el taller los vamos a ver, muy bonitos, que tú los puedes trabajar sin la necesidad de tener a un niño con esta condición en el aula, porque tú estás preparando a tus alumnos para la vida, no para que alguien llegue al aula, los estás preparando para que salgan al parque y para que sean esas personas capaces de aceptar al otro y de convertirse en efecto multiplicador, que sean aquellos que de alguna manera llevan la batuta de la aceptación de un compañero. Es como cuando tienes un aula piloto. Estos niños que tú estás preparando, ¿sí? Que tú estás básicamente generando en ellos ese cambio, porque ese cambio se va a ver desde generaciones cuando están pequeños, porque ya los que están más grandes se les hace más complejo. No digo que no se pueda, pero sí cuando están más pequeños, porque incluso ellos son los que cambian la mentalidad de sus propios padres. ¿Cuántos padres llegan y dicen, yo no quiero que mi hijo se siente con Juanito porque Juanito tiene conductas y mi hijo copia esas conductas? Y luego las va a hacer igual y en mi casa está haciendo, yo lo he llevado al psicólogo y me ha dicho que no se junte con este niño. Y cuando yo escucho eso, siempre le pregunto quién es la psicóloga y si puedo tener una cita con esa psicóloga. Y a veces los papás se quedan como, ¿no? ¿Por qué? Porque si su niño está copiando, ¿no es cierto?, conductas, quiere decir que hay algo en él que tenemos que observar. ¿Por qué copia conductas? Porque si hemos sido claros en el aula y estamos explicando que Juanito tiene TDAH y que él tiene estas conductas por A, B o C, ninguno debiera repetirlas. Por el contrario, tenemos un plan de acción con el que estamos evitando pataletas, con el que estamos evitando incluso forcejeos. Todas estas acciones que trabajas en el aula no requieren que tengas una maestría, un doctorado, lo que requieren es tus ganas de tener un aula que realmente acepte la diversidad y el sentido común. Lo básico para cualquier docente cuando quiere aprender a hacer ajustes razonables, quiere aprender a hacer adaptaciones, es el sentido común. Tú haces adaptaciones sin necesidad de haber llevado ningún curso. Vienes hace años desde que trabajas en educación haciendo tus propios ajustes, solo que no te has dado cuenta todavía de que los haces. Sí, estoy de acuerdo. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a aprender a aceptar a los compañeros como son. Todos somos diferentes y tenemos distintas cualidades. Eso es cierto, eso es cierto. Y el docente es el primero en enseñarle esto a los chicos.
¿Por qué? Porque no siempre mi estudiante que tiene el compañero sombra, el compañero ayudante, el amigo que se sienta con él para ayudarlo, tiene que ser en todas las clases. Yo tenía un estudiante con trastorno del espectro autista que era muy bueno en inglés y además tenía una memoria excelente. Y en los demás cursos, digamos que necesitaba compañero de apoyo. Siempre tenía un compañero de apoyo, pero él era el compañero de apoyo de otros en inglés, porque habíamos encontrado que en inglés él era un capo, como memorizaba muy bien, sabía todos los vocabularios y podía corregir incluso las palabras que los compañeros estaban escribiendo. Entonces encontramos que esa fortaleza nos servía para trabajar también su autoestima y para que los demás vieran que todos, realmente todos, teníamos cualidades, porque todo concepto, todo lo que decimos tiene que ser aterrizado. Si le digo que todos somos diferentes, distintos, diversos, tiene que ser aterrizado. No puede simplemente ser palabras al viento. Ahora vamos a ver este video para ver quiénes son los que más se dan cuenta de las diferencias. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Vais a ir cogiendo una foto y hacer un dibujo, un retrato de la persona que os haya tocado, ¿vale? Me ha tocado Luis. Luis es este. A Manuel. Yo quería que me tocara Juan, pero me ha tocado Gonzalo. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Enor, que es muy amigo mío. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase, hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera. ¿Podríais decir quién es Inés? ¿Quién es Luis? ¿Y Enol? ¿Podríais decirme quién es Enol? Tengo localizados. Que podría ser cualquiera. Sí. Y aquí me detengo y este video es súper lindo, pero siempre lo utilizo para explicarle a los papás y a los docentes que no es que el niño no vea las diferencias, el niño está apto para verlas, pero las asume diferente a los adultos. Es decir, para el niño todos son sus compañeros, incluido tal o cual que los adultos saben que aquí hay otra situación de por medio. Por eso es que cuando están muy pequeños, sobre todo en las etapas iniciales, es mucho más fácil trabajar estos conceptos porque el niño está apto a todo, no ve esta diferencia como una diferencia negativa. Cuando el niño va creciendo o cuando el papá o el niño tiene una experiencia en el colegio y el papá ya es parte de esta experiencia, los comentarios adultos son los que empiezan a formar parte de las decisiones del niño. Han habido muchos casos en los que ha habido una inclusión exitosa en el aula, pero de repente hay niños que todavía no pueden acercarse al compañero o no quieren porque tienen la connotación negativa que traen de casa o los comentarios que escuchan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a recoger a un niño a la escuela y lo primero que escucho es, sale la niña, la mamá la recibe y le dice, ah, hola Anita, ¿cómo se portó hoy día Juan? ¿Se portó bien?
Entonces, Juan resulta ser que no es hijo de ella, que no es su sobrino, que no es su familia. Juan es el niño que tiene muchos problemas de comportamiento en el aula, pero a la hora de salida, todos los papás parecen estar más preocupados por el comportamiento de Juan que por lo que ha pasado con sus propios hijos. O viene la pregunta de, ¿te pegó? ¿Te hizo? ¿No? Y este comentario que puede ser regular y que ya estamos acostumbrados a escucharlo, juega en contra del mismo Juan porque es un comentario negativo, porque todos están a la expectativa de aquello que haga mal, de aquello que haga que sea terrible, de que le pegue a alguien, de que siempre sea el que traiga los llamados de atención a casa. No crean que es muy simple esta situación. Juan llega al colegio y sale del colegio, es capaz de escuchar lo que están diciendo de él. ¿Y ustedes creen que Anita, que le dice a mamá, sí, Juan hoy se portó mal, está teniendo una actitud adecuada? Mamá le está enseñando a hablar de otra persona. Porque una cosa es que los niños nos cuenten su día y que nos cuenten si alguien nos está molestando y que nos cuenten todo por confianza, y otra cosa es que todo gire en torno al comportamiento de este niño. Porque estamos haciendo una carta, un papel, porque no lo queremos en el colegio, porque hay muchos problemas, y se genera, ¿sí? Se genera este comentario negativo en torno a este niño, y este niño, crean o no, va a ser excluido por varios, por muchos, incluso hasta por todos. Y luego nos preguntamos de dónde llegó el bullying, y es que el bullying no inició en la escuela, inició en casa, cuando la mamá empezó a poner en el centro del universo el comportamiento o las acciones negativas de este niño. Porque las acciones fueron las malas, el niño no es malo. Pero no han sabido deslindar el comentario y ahora todos tienen una percepción negativa de Juan. Entonces, Juan, en lugar de querer portarse mejor, se porta peor. Cuando ustedes quieren información, es importante que siempre lean los informes de la Defensoría, ¿sí? Porque cada año se presenta un informe sobre cómo está yendo el tema de inclusión, bueno, de muchas de las poblaciones más vulnerables. Entre ellas están los chicos de inclusión. UNESCO nos indica que hay personas en todo el mundo que siguen siendo excluidas. ¿Y por qué utilizo esto que está diciendo UNESCO? Porque estamos hablando de inclusión. Entonces dice que son excluidas de la educación por razones como género, orientación sexual, origen étnico, social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad. Quiere decir que nuestra preocupación, que es ¿cómo le voy a enseñar a este niño que es TEA? Ay, no, este niño es TDAH. Es una de las tantas aristas cuando hablamos de inclusión. ¿Cuántos niños, por ejemplo, están viniendo de Venezuela y llegan a la escuela, una escuela peruana, ¿sí? Gracias a Dios hablan español, porque cuando van a Estados Unidos, por ejemplo, llegan a una escuela donde no hablan el idioma y se están poniendo, ¿sí?, en peligro de ser excluidos incluso, porque estamos hablando de temas de nacionalidad, sin ir muy lejos, educación intercultural bilingüe. ¿Cuántos niños que vienen de la sierra o que vienen de comunidades indígenas o comunidades de la selva que vienen a estudiar a Lima no pueden hacerlo porque de repente no manejan el castellano? ¿Sí? No estamos alejados de todas estas situaciones. ¿Sí? Las condiciones, la discapacidad no es lo único de lo que se habla cuando hablamos de inclusión. Tenemos que creer para poder educar con el ejemplo. Yo no puedo enseñarle a un niño a que tenga empatía si yo soy el modelo de cero empatía. Porque los niños no solamente necesitan escuchar, ellos necesitan ver, ellos necesitan practicar. Entonces,
profesora, pero yo no sé hacer adaptaciones todavía, nadie me ha enseñado, yo soy nuevo. Sí, pero puedes trabajar desde tu aula ciertas cosas que son necesarias para tener un ambiente inclusivo. Por ejemplo, trabajar, estimada, el término de inclusión es discapacidad. Ahorita vamos a ver los términos, no te preocupes. Tenemos que trabajar situaciones que le permitan al niño ponerse en el lugar del otro. Necesitamos trabajar valores, necesitamos practicarlos. Es decir, tienen que ponerse en práctica, tienen que ejecutarse. De otra forma, son palabras que se las puede llevar el viento. Y el docente tiene que ser aquel que los promueva con el ejemplo. Si yo acepto la diversidad humana, y ya, aquí todos, 228 personas, saben que la diversidad humana es importante, entonces vamos a tener 3 situaciones que nos van a llevar al éxito. Y es, tengo que trabajar con pasión, porque me tiene que gustar lo que hago, voluntad, porque van a haber momentos buenos y momentos malos, y formación. Pero mi colegio no me ha dado la capacitación, pero tú puedes buscar formación, pero no me alcanza. Ahora tú puedes entrar a YouTube, buscas lengua de señas, curso básico, lengua de señas peruana, y vas a encontrar que durante pandemia se dictaron varios cursos y vas a poder incluso aprenderlos. Es cuestión de que tú ubiques cuáles son tus necesidades. Cuando hablamos de inclusión, vienen estos términos que son odiosos y necesarios. Diversidad, que es lo que hemos estado trabajando, necesidades educativas especiales y discapacidad. Discapacidad no es un término negativo, el término discapacidad existe. Personas con discapacidad, ¿no? Hay personas con discapacidad. El término negativo, y esto es algo que siempre hago con mis estudiantes, vamos a hacernos tatuajes, ¿sí? Esos tatuajes deben durarte de por vida. No se dice discapacitado. Es un término peyorativo. No. Podemos utilizar persona con discapacidad. Pero si tú en tu aula tienes a un niño con una condición, más adelante te voy a enseñar cuál es el término que tienes que utilizar. El concepto de necesidades educativas especiales no es de entidad diagnóstica. Es decir, ya, tiene necesidades educativas especiales porque es TEA. Ya, tiene necesidades educativas especiales porque es un niño con síndrome de Down. Ya, tiene necesidades educativas especiales, sí, porque es que es sordo. No, es decir, el diagnóstico a ti no te va a servir para la etiqueta, pero sí te va a servir para valorarlo, porque cuando tú estás haciendo tu sesión y digas, bueno, voy a evaluar, expresa en su lengua materna de manera oral el cuento que se ha trabajado en el aula, y tienes un niño con discapacidad auditiva, signista puro, es decir, que solo usa señas y no oraliza, entonces, ¿cómo evalúas que se exprese de manera oral? Tienen la necesidad, está aquí, ya, entonces aquí es mi cambio, pues, ¿no? Su lengua materna es la lengua de señas, expresa en lengua de señas lo que ha entendido del cuento. No es distintiva para que sea positiva o negativa, sino que le da especificidad a la respuesta que vamos a dar. Es decir, esa respuesta educativa que voy a dar es específica debido a que conozco la valoración diagnóstica. Y no es un adjetivo, ¿sí? Sino una respuesta, es un término que me va a permitir dar una respuesta de calidad con equidad. Porque este término de necesidades educativas especiales ha sido tomado de manera inadecuada y se ha convertido en muchas etiquetas. Por ejemplo, el sordomudo, nuevo tatuaje que te vas a hacer. A ver, no se dice sordomudo. A las personas de la comunidad sorda les gusta que les digan persona sorda. Muchos de ellos están de acuerdo con que se les diga
sordo y no discapacidad auditiva porque ellos consideran que no tienen una discapacidad. Ellos tienen una comunicación natural distinta al castellano, pero no es sordomudo. Él puede hablar. ¿Sí? Retardo mental. Si tú escuchas que alguien te dice, el niño tiene retardo mental leve, ¿te acuerdas de mí? Lees el tatuaje que te has puesto en el brazo derecho a la altura del hombro. No. Este término ya no se usa. Hace años que no se usa. Ya cambió. Discapacidad intelectual. Es decir, si una persona lo utiliza, ¿sí? Hay dos motivos. O está desfasada, ¿sí? Totalmente, o es porque este joven recibió su diagnóstico hace muchos años y te ha traído ese diagnóstico donde todavía se considera. Es más, muchas ONGs y entidades españolas han hecho videos que han viralizado en el país explicando por qué no el uso de retardo mental, por qué es denigrante, por qué es peyorativo. El autista, ¿no? Tengo a mi niño el autista. Acá está el autista del salón. ¿Tú tienes cuántos autistas tienes? Porque hay personas que hablan así. He escuchado docentes. ¿Cuántos hay en tu salón? ¿Qué es lo que está pasando? La persona deja de ser persona para convertirse en una etiqueta. Y eso es lo último que podría pasarle a un conjunto de personas que luchan por el respeto de la dignidad humana. El cieguito, sí, mi alumno es cieguito. No porque le pongas hito, sordito, cojito, cieguito, se convierte en algo dulce y sutil. No, sigue siendo peyorativo. El down, yo tengo un downcito, me acuerdo que decía una persona. Yo le decía, ¿un qué? Es que mi niño es down, el que tengo en mi salón. Si la profesora usa ese término, y luego la profesora del segundo B también lo usa, y luego la del tercero B también lo usa, evidentemente los alumnos que lo escuchen también lo utilizarán. Tal vez no delante de ellas, pero lo van a utilizar. Entonces, profesora, bueno, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de diversidad funcional. Deberíamos ya estar en este término de diversidad funcional. Funcionamos distinto, pero jamás discapacitado, jamás sordomudo, jamás downcito, jamás cojito, jamás cieguito, jamás, no sé, otra palabra, a ver, que se nos haya pasado. Sordomudo, ya dije, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo? Bueno, le dices Juan, le dices Pedro, le dices Ana, lo llamas por su nombre. No hay una necesidad, ya te lo he dicho aquí, mira. Aquí yo te he dicho, esto, sí, esa necesidad que puede presentar tu estudiante, especifica eso simplemente, pero no es una entidad diagnóstica. Es decir, él no es una etiqueta, no es un adjetivo. Es decir, tu alumno que tiene una condición no es un adjetivo su condición. El niño con TDAH. Ese niño tiene un nombre que su mamá pensó durante 9 meses que estuvo en la pancita para que luego tú le pongas una etiqueta o el resto, alguien en la vida le ponga una etiqueta. Y cuando tú escuches una etiqueta, con todo el amor del mundo, estás apta para que hagas ese cambio. Vamos a pasar este video porque es sobre... Les voy a dar el material, obviamente. Importante, bases para la escuela de hoy. Si hablamos de asuntos relacionados con necesidades educativas especiales, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Naciones Unidas, tenemos a John Tiem, tenemos el Foro de Dakar, tenemos la Declaración de Salamanca, tenemos la Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Necesidades Educativas Especiales o con discapacidad. En el Perú tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, tenemos los informes de la Defensoría, tenemos que se promueve, la ley promueve el enfoque inclusivo en todas las modalidades. Es decir, sí hay un contexto. En el Perú la educación inclusiva es una modalidad equitativa, ¿sí? Que debe garantizar la universalidad para evitar la exclusión del derecho de la educación. El Estado
tiene que garantizar este acceso en todas las etapas y en todos los niveles. No es que aquí sí y acá no, mañana sí y hoy día no. No, se está estipulado en la ley. Pero ya no podemos porque estamos full y mi salón es de 40. Sí, pero si tú lees los informes de la Defensoría, te dicen que por lo menos tiene que haber 2 vacantes para estudiantes con alguna condición. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Defensoría sacó estos datos, que en el 2019 solo el 57% de los estudiantes con alguna discapacidad asistieron a la escuela regular. 57%, ojo. También el Minedu, mediante la resolución ministerial 432 del 2022, aprobó el plan marco que orienta la implementación de la educación inclusiva con enfoque territorial. Y aquí asumo que tú has escuchado alguna vez sobre el diseño universal del aprendizaje. Y a veces, perdón, algunas personas dicen, sí, el diseño universal del aprendizaje nos va a permitir hacerlo todo. Es mágico. No, no es mágico. Porque para poder implementar diseño universal del aprendizaje hay que capacitarse, pero también hay que entender que esto no suprime el hecho de que a veces se necesita una atención individualizada. Según la UNESCO, el DUA, dice, es un marco educativo que reconoce que todos los niños y niñas y adolescentes aprenden de diversas maneras y que todos se benefician de técnicas de aprendizaje diferenciadas en el aula. En lugar de traer mi planta, mi figura de la planta con todas las partes, de repente tengo estudiantes que para ellos el trabajar con la planta, el manipularla, es mejor. Y si me doy cuenta, va a ser una experiencia positiva para todos. Entonces, en lugar de trabajar solo la lámina, traigo la planta con todos, hago un proyecto para sembrar la plantita y todos trabajamos con material concreto. Luego tenemos que esencialmente el DUA se aplica en prácticas y espacios y materiales educativos, buscando adaptarse a las diferencias de estilos, aprendizajes y que sean entornos más flexibles. ¿Qué es una barrera? A ver, en el chat, por favor, ¿qué es una barrera? Una barrera es un obstáculo, un impedimento, algo que una limitación, muy bien, también es aquello que te impide lograr algo, una obstrucción, ¿está bien? Exacto. Entonces, cuando hablamos de DUA, también vemos las barreras para el aprendizaje. Hay barreras en la educación. Vamos a ver de qué se tratan estas barreras. Y nos dice que en el marco de la educación inclusiva, el concepto de necesidades educativas especiales que habíamos visto debe entenderse como una demanda educativa que surge, escuchen bien, producto de la existencia de barreras educativas que impiden u obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación. Es decir, la discapacidad aparece, así lo voy a decir, cuando el contexto es discapacitante, es limitante. Por ejemplo, Ana usa silla de ruedas porque tiene parálisis cerebral y en tercero de secundaria tiene que ir al 3er piso. Ana no puede estudiar porque no hay ascensor en el colegio. Ana no puede estudiar porque su cociente intelectual no se lo permite o por la falta de un ascensor.
¿Por qué no puede estudiar Ana? Porque Ana está en tercero de secundaria. Falta de ascensor. Muy bien. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Una barrera o no? Una barrera en la infraestructura. Muy bien, Glenda. Entonces, ¿el problema es que Ana tenga parálisis cerebral o es que mi colegio no ha pensado en poner tercero de secundaria en el primer piso? ¿Quién? Cuando aparece la barrera, aparece la discapacidad. Entonces, ¿dónde se soluciona esa barrera? La soluciona la mamá de Ana, la soluciona Ana,